Uno. Bueno, buenas noches. Ahora sí, vamos a dar inicio a este tiempo, a esta reunión y pues vamos a orar, ¿sí? Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por un nuevo día, gracias por un fin de semana con puentes, Señor, un fin de semana con actividades, papá, un fin de semana donde pudimos compartir varias cosas, Señor. Gracias por un día tan maravilloso que nos has regalado hoy y gracias porque hoy tenemos el privilegio de reunirnos, Señor, de que podemos estar con personas presentes, Señor, tanto a la distancia como acá, y que tú nos das estos espacios para aún hablar y compartir de ti. Padre, en esta hora, Señor, depositamos todo este tiempo en ti para que seas tú hablándonos, enseñándonos, mostrándonos más de tu palabra, Señor, y que todo lo que sea que tú nos digas hoy, Señor, quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Amén. algunos lunes hemos estado leyendo un libro que se llama Él escogió los clavos y vamos en el capítulo 8, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 8 que tiene por título Te daré mi túnica, ¿sí? Si recordamos bien, este libro trata de la crucifixión de Jesús, pero vista desde diferentes puntos, ¿sí? Desde los clavos, desde las cruces, desde las personas que están alrededor de Jesús, ¿cierto? Todo esto. Y hoy, en este capítulo, vamos a hablar de la promesa de Dios en las vestiduras, ¿sí? O sea, las vestiduras de Jesús y en una representación de lo que el autor de este libro, pues, resalta, ¿cierto? Agustín dice, pero Cristo sin culpa tomó sobre el nuestro castigo, para así poder espiar nuestra culpa y alejar de nosotros nuestro castigo. En 1 de Pedro 3:8 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos para llevarte a Dios. Martín Lutero dijo, este es el misterio de las riquezas de la gracia divina por los pecadores, porque por un maravilloso cambio nuestro, nuestros pecados son ahora no nuestros, sino de Dios, y la justicia de Cristo no es suya, sino nuestra. Eh, Camila nos va a ayudar ahí con la lectura. El- Dice, eh, el Maitre no estaba dispuesto a cambiar de parecer. No le interesaba que se tratara de nuestra luna de miel, ni que esa noche en el club de campo fuera un regalo de boda. Le importaba bien poco que Delaney y yo hubiéramos decidido dejar de almorzar para tener espacio para la cena. Todo esto carecía de valor en comparación con el problema que podría venirse encima. Yo estaba sin saco, no sabía que habría de necesitarlo. Pensé que una camisa deportiva sería suficiente. Estaba limpia y planchada, pero el señor corbata de moñito y su acento francés era imperturbable. Acomodaba a quien fuera. Le ofreció una mesa al señor y a la señora bien educados. Sentó al señor y a la señora finos, muchas gracias, pero el señor y la señora no tienen su saco. ¿Ah, qué? ¿Qué? Pero el señor y la señora no tienen su saco. Si hubiera tenido otra opción, la habría intentado, pero no tenía ninguna. Era ya tarde. Otros restaurantes estarían ya cerrados o llenos y nosotros teníamos... un apetito voraz. Me perdí en la lectura. Si hubiéramos tenido otra opción, la habría intentado, pero no teníamos ninguna. Era ya tarde. Otros restaurantes estarían ya cerrados o llenos y nosotros teníamos un apetito voraz. Me miró, me miró, miró a Denalín y luego dio un gran suspiro que llegó a inflarle los carrillos. Está bien, déjame ver. Desapareció en un guardarropa y emergió con un saco. Póngase esto. Me lo puse, las mangas eran demasiado cortas, los hombros demasiado tensos. Y el color, verde limón. Pero no dije ni una palabra. Tenía el saco y teníamos también derecho a una mesa. No se lo diga a nadie, pero me lo saqué cuando nos trajeron la comida. Para todas las inconveniencias de aquella noche, terminamos con una gran cena y una más grande para ahora. Necesitaba un saco, pero todo lo que tenía era una oración.
El maitre fue lo suficiente gentil como para no obligarme a salir de allí, pero demasiado leal a las reglas como para permitirse pasar por sobre ellas. Así fue como el único que me exigía un saco me proporcionó uno, y así pudimos tener acceso a una mesa. ¿No es esto mismo lo que ocurre en la cruz? En la mesa de Dios no hay asientos disponibles para los desalineados. Pero ¿quién entre nosotros no lo es? Moralidad descuidada, desapareció por la verdad, poco interés en los demás. Nuestra tenida moral está por los suelos. Sí, los requerimientos para ocupar un lugar en la mesa de Dios son altos, pero el amor de Dios por sus hijos es más alto, aún para satisfacerlos. Él nos ofrece un regalo. Bueno, ¿qué pasa hasta ahora? Hasta ahora, y es que, bueno, el autor del libro, ¿cierto? Se fue a comer con su esposa, ¿sí? Pero el lugar que la iba a invitar a comer y que tenía la reservación era un lugar de, pues fino, era un lugar de caché. Y no podía ir si no tenía un saco, ¿sí? Un saco como un blazer, pues, como una chaqueta elegante. Y como no tenía eso, no podía entrar, porque son requerimientos de etiqueta, ¿cierto? Pero aún así, el señor que lo estaba atendiendo y que no le permitió entrar, le ofreció un saco, de pronto no de la mejor elección de él, pero le ofreció un saco que él podía usar para poder entrar y poder comer con su esposa, ¿cierto? Eso es lo que está pasando hasta ahora. Y ahí ya está haciendo la aclaración de Jesús que hace algo similar con nosotros. Sí. No un saco color verde limón, sino una túnica sin costuras, no algo sacado de un guardarropa, sino una túnica usada por su Hijo, Jesús. Poco dice la escritura acerca de la vestimenta de Jesús. Sabemos lo que usaba su primo Juan el Bautista, sabemos lo que usaban los dirigentes religiosos, pero no se nos dice nada acerca de la ropa de Jesús, ni tan humilde como para tocar los corazones, ni tan elegante como para hacer que la gente se volviera a verlo. Digna de notar en una referencia que hace uno de los evangelios, dice, dividiendo su ropa entre ellos cuatro, también tomaron su túnica, que no tenía costuras, sino que era de una sola pieza, desde arriba, y dijeron, no la apartamos, sino echemos suertes para ver quién se queda con ella. Juan 19, del 23 al 24. Debe haber sido la más fina posesión de Jesús. Según la tradición judía, la madre tejía una túnica como un regalo a su hijo cuando éste abandonaba el hogar. ¿Haría María esta túnica para Jesús? No lo sabemos, pero sabemos que la túnica no tenía costura, sino que era solo un Un solo tejido. tejido, de arriba a abajo. ¿Tiene esto alguna importancia? A menudo la escritura describe nuestra conducta como la ropa que usamos, pero nos dice que debemos vestirnos con humildad. Primera de Pedro 5:5. David habla de las personas malas que se visten con maldición. Salmo 109:18. La ropa puede simbolizar el carácter y como su ropa, el carácter de Jesús fue sin costura, coordinado, unificado. Él era como su túnica, perfección interrumpida. Tejida desde arriba, Jesús no se dejó guiar por su propia mente, sino que fue dirigido por la mente de su Padre. Escucha sus palabras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre haga, el Hijo hace también. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, así como oigo, juzgo. Juan 5:30. El carácter de Jesús fue una tela sin costuras tejidas desde el cielo a la tierra, desde los pensamientos de Dios a las acciones de Jesús, desde las lágrimas de Dios a la compasión de Jesús, desde la palabra de Dios a la reacción de Jesús. Todo una sola pieza, todo un cuadro del carácter de Jesús. Pero cuando Jesús fue clavado en la cruz, él se quitó su túnica de perfección, sin costura, y se cubrió de una túnica diferente, la túnica de la indignidad. La indignidad de la desnudez, desnudo ante su propia madre y sus seres amados, avergonzada ante su familia. La indignidad del fracaso por unas pocas horas llenas de dolor. Los líderes religiosos fueron los victoriosos y Cristo apareció como el perdedor, avergonzado ante sus acusadores. Y lo peor, está vestido de la indignidad del pecado. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros pudiéramos morir a los pecados y vivir para la justicia. Primera de Pedro 2:24. El vestido de Cristo en la el vestido de Cristo en la cruz, pecado. El tuyo y el mío, los pecadores de toda la humanidad.
Recuerdo a mi padre explicándome el porqué de un grupo de hombres junto al camino que vestían ropas con rayas. Son presos, me dijo. Han quebrantado la ley y está pagando con servicio a la comunidad. ¿Quieres saber lo que me impresionó de aquellos hombres? No miraban a los ojos, sentían vergüenza, probablemente. Lo que sentían allí junto al camino es parecido a lo que sentía Jesús colgado de aquella cruz. Vergüenza. Cada aspecto de la crucifixión tenía el propósito no solo de hacer sufrir a la víctima, sino avergonzarla. Por lo general, la muerte de cruz estaba reservada para los delincuentes más viles, esclavos, asesinos y así por el estilo. A la persona condenada se le hacía caminar por las calles de la ciudad cargando el travesaño de la cruz y llevando colgada del cuello una placa donde se indicaba su delito. En el lugar de la crucifixión lo desnudaban y se Mofa. mofaban de él. La crucifixión era tan aberrante que Cicerón Cicerón. escribió: alejen hasta el nombre de la cruz no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino aún de sus pensamientos, ojos y oídos. Jesús no solo fue avergonzado ante su pueblo, sino que fue avergonzado también ante el cielo, ya que cargó con vuestro pecado de homicidio y adulterio, sintió la vergüenza del homicida y del adúltero. Aunque nunca mintió, cargó con la vergüenza, sintió la vergüenza de un engañador. Como yo el pecado del mundo, sintió la vergüenza colectiva del mundo. No es extraño que el escritor hebreo haya hablado de la desgracia que él soportó, Hebreos 13:13. Mientras estuvo en la cruz, Jesús sintió la indignidad y la vergüenza de un criminal. No, no era culpable, no, él no había cometido pecado y no, no merecía ser sentenciado. Pero tú y yo sí lo merecíamos y estuvimos en pecado y fuimos culpables. Estuvimos en la misma posición en que me encontraba yo ante el maitre. ¿Te puedes imaginar al jefe del restaurante quitándose su saco y dándomelo a mí? Jesús lo hace. No estamos hablando de algo improvisado ni una chaqueta sobrante. Él ofrece una túnica pura, sin costuras para cubrir mi capa hecha de retazos de orgullo, avaricia y vanidad. Él cambia lugar con nosotros. Gálatas 3:13. Él se vistió de vuestro pecado para que nosotros pudiéramos vestirnos de su justicia. Aunque llegamos a la cruz vestidos en pecado, nos vamos de la cruz vestidos con la coraza de su amor formidable. Isaías 59:17. Y ceñidos de un cinturón de justicia. Isaías 11:5. Y vestidos con vestiduras de salvación. Isaías 3:27. Para él no fue suficiente prepararte una fiesta, para él no fue suficiente reservarte un asiento, para él no fue suficiente correr con los gastos y proveer el transporte para el banquete. Hizo algo más. Te dejó usar su propia ropa de manera que pudieras estar vestido adecuadamente. Y lo hizo precisamente por ti. Amén. Amén. Bueno, yo quiero que hagamos como una retroalimentación. Mari, ¿cómo la vi ahí pues? No, la verdad es que el libro es brutal, la verdad es que ya le he dicho y es cierto, realmente debemos darle ese gran valor al sacrificio de Jesús, porque es la tranquilidad que tenemos de presentarnos ante el Padre, y es que el Padre no nos ve a nosotros, ve lo que Jesús hizo por nosotros, y eso es lo que hace que haya esa gracia y ese amor de parte de Él para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Trabajar día a día para valorar cada vez más ese sacrificio. No es fácil, las batallas todos los días son más fuertes, cada uno de nosotros tenemos debilidades diferentes y a veces es complejo, porque así como le pasó al escritor que se fue con su esposa, pues a veces podemos tener esa ayuda de una persona, pero a veces no. A veces tenemos que de verdad sentir el dolor, tocar el suelo, mirar, no pasar la pena, pero es valorar el sacrificio de Jesús y entender ese gran amor, porque aún ahí se ve que Él dejó todo por amor a nosotros. O sea, el tejido que le dio su mamá y aún ahí se estaba perdiendo, pero Él todo lo hacía por amor a nosotros.
Perfecto. Susan, ten caras como de llorar. Ay, perdón. No, ¿qué? No tengo nada para decir. Yo digo que es, o sea, ya hemos estado hablando demasiado de esto, pero yo creo que es bueno seguirlo recordando, o sea, creo que todo ese tiempo hemos hablado mucho de lo que ha hecho Jesús por nosotros, ¿cierto? Y creo que es algo que todavía Él nos sigue recordando en el sentido de que necesitamos tenerlo muy presente. O sea, Él ya borró nuestro pecado, Él ya nos amó, ¿sí? Él ya nos escogió, Él ya dio su vida por nosotros. Ya, ya no hay tiempo de llorar, ya no hay tiempo de decirle no, no lo hagas por mí, ya no hay tiempo de decirle, Señor, yo no te merezco. No, ya no hay tiempo de eso. ¿Sí me voy a entender? O sea, es como cuando le traen a uno un carro, lo hacen firmar los papeles, le entregan las llaves, le llevaron a aprender a conducir, le pagaron el pase y ya todo eso ya está ahí. Y ya está en el garaje de su casa. Y que usted diga, no, yo no quiero, no me merezco el carro, pero ya estuvo, ya se hizo todo. O sea, ya está su nombre, ya está en su casa, usted ya sabe conducirlo, usted tiene todos los papeles, es suyo. Y obvio no estoy comparando a Jesús con un bien material, pero a lo que voy es que ahí ya no hay tiempo de llorar cuando las cosas ya son, ¿sí? Ya no hay tiempo de decir, yo no lo merezco, yo no puedo, no estoy bien presentado para entrar a tu presencia. Porque pues ese es el tema, ¿no? Estamos hablando de las vestiduras, de que Jesús intercambia vestiduras con nosotros, pero él ya las intercambió. O sea, no, Señor, no te pongas mis vestiduras, ya lo hizo. Aquí ya no hay tiempo de decir, no, no lo hagas, no. Él ya se puso mis vestiduras, él ya se puso mis zapatos, él ya vio que era ser yo y aún así todo, tomó todo nuestro pecado, se los puso encima y murió en la cruz, pagando el precio que tenía que pagar, teníamos que pagar nosotros, ¿sí? Ya no hay tiempo de decirle que no, ya, ya pasó, eso ya se hizo. Si tenemos una opción y es volvernos a vestir con nuestro pecado y desechar las vestiduras que Él nos está dando. Pero es como cuando usted le desprecia, usted llega, no sé, de unas personas que usted aprecia mucho, donde sus papás que hace muchos años no los veía, donde por primera vez llega donde sus suegros o algo así, y usted le van a dar de comer y usted tiene mucha hambre. Y usted dice, no, no, yo no voy a comer. No, eso es falso. Usted por pena, por respeto, por amor, por una cantidad de cosas, por hambre, usted recibe la comida. ¿Sí? O sea, Dios ya se puso en nuestro lugar. Bueno, Jesús ya se puso en nuestro lugar. Ya pagó el precio que teníamos que pagar. Eh, pues, sí, ok, pues a mí una vez me tocó dar un estudio sobre, pues, sobre las vestiduras sacerdotales. Y cuando a mí me lo dieron, pues yo decía, pues, ¿qué enseñanza me podría dar esto? Es simplemente una vestimenta, ¿no? O sea, pues no le di lógica. Y sin embargo, pues hice el estudio. Y si uno se pone a analizar un sacerdote desde el Antiguo Testamento, que creo que está en Éxodo, donde Dios manda a lujo de detalle cómo se hace una vestidura sacerdotal, que eso fueron miles de años antes del Nuevo Testamento que llegara Jesús. Si uno se pone a analizar, un sacerdote tenía las vestiduras más perfectas de todo un pueblo, por decirlo así. Llegado el punto donde su efod, su collar era hecho de perlas preciosas, tenía también oro, era tan precioso
Y si lo comparamos a lo que dice usted de que Dios vino como un ser humano, de que vino como un ser hombre, o sea, nos quería dar una enseñanza muy profunda, o sea, de que vino tal y como nosotros, ¿sí? Que no hubo necesidad porque él tenía la opción también de decir, no, no muero en una cruz, no, no quiero, no lo voy a hacer. Y pues si él lo hubiera dicho, pues no lo hubiera hecho. Al punto al que quiero llegar es que como tal Jesús nos quería demostrar que no hay necesidad como de tener lujos, de tener cosas caras, de tener, pues para demostrarse uno cómo es, lo que nos dio Dios. O sea, es como demostrar lo que somos en estos momentos, lo que Dios nos ha dado. Que así como Dios se humilló, así como Dios tuvo tentaciones, nosotros también las vamos a tener. Y tal vez hasta sean pruebas peores o mejores. Pero es de superarlas, ¿sí? Y que el método de superar esas pruebas no es tipo, es que en el nombre, o sea, es básicamente como absorber palabra para nosotros en un futuro poder tanto compartirlo como también que nos edifique a nosotros. Y ya. Tenemos que recordar algo y es que, o sea, las pruebas van a estar, las cosas van a estar, pero de igual manera Dios ya pagó ese precio. O sea, usted y yo vamos a fracasar. Eso ya está escrito, eso ya es. Usted y yo no somos perfectos. El día de mañana cometemos un pecado, la embarramos, hacemos algo. Eso va a pasar. Obvio, procuremos no hacerlo, ¿cierto? El que esté firme cuide que no caiga. Si ya cometió un pecado y sabe que eso lo lleva a la ruina, pues no lo vuelva a cometer. Busque ayuda, anticípese a las cosas. O sea, hay una cantidad de cosas que podemos resolver, pero de igual manera vamos a fallar, pero que esa falla tengamos algo en cuenta y es que la falla no nos puede alejar del propósito de lo que Dios ya hizo. Porque Dios ya cubrió nuestros pecados. Él ya cubrió lo que hicimos mal. Antes, ahora y lo que vamos a hacer después. Él ya murió por eso. Y cuando murió por eso dijo, yo quiero que te vistas con mis vestiduras. O sea, yo me he visto con las tuyas y usted se viste con las mías. Pues, ¿cuáles son las vestiduras de él? Pues bueno, aquí vamos. Si usted y yo somos mentirosos, ladrones, rebeldes, orgullosos, él cogió todo eso y se lo puso encima. Si María está hablando, tienes el micrófono apagado. Este, cuando Dios lo que hizo fue, dijo, y yo tengo mis vestiduras, póngaselas tú. ¿Cuáles son las vestiduras de Jesús? Pues la humildad, el gozo, el amor. Y él dice, ya, tú tienes unas vestiduras sucias, tienes unas vestiduras que no te convienen, yo ya me las puse por ti. Sí, vas a fallar, pero entonces quítatelas cuando falles y empieza a vestirte de otra cosa. O sea, que si éramos mentirosos, pues entonces me voy a quitar la mentira de encima y voy a empezar a hablar con verdad. Me voy a vestir con las vestiduras de Jesús. Sí, vamos a fallar, vamos a fallar. Eso no es, nadie está exento de fallar. Pero sí, sí, sí podemos ser hombres y mujeres que nos levantamos a corregir nuestros errores. Porque eso es lo que Jesús quería demostrarnos, que nosotros podíamos ser mejores. Él quería decir, yo ya vencí todas esas cosas malas que a ti te complican la vida y te voy a demostrar que puedes vivir una vida diferente. ¿Sí me entiendes? O sea, si teníamos una vida de ser orgullosos y estamos vestidos con el orgullo y la altivez y a mí nadie me mire, yo soy superior a todos, pues Dios nos está diciendo, hey, sé que eres orgulloso, sé que estás luchando con eso, sé que eres así, pero necesito que te quites esas vestiduras porque yo ya me las puse. Y empieza a ponerte unas vestiduras de humildad, de servicio, que tú no estás sobre todos, sino que tú vas a poner a todos sobre ti en el sentido de que tú les vas a servir, les vas a ayudar, los vas a levantar, no para que te pisoteen, no, ni para que te traten mal, no, pero sí para ayudarlos a que sean mejores personas, de que tú no eres más que nadie, que tú necesitas a otros también, como otros te necesitan a ti,
que nos quitemos y nos bajemos de la nube en el hecho de que somos orgullosos, mentirosos, ladrones, o bueno, una cantidad de cosas que podamos ser, rebeldes, desobedientes, ¿sí? Y que empecemos a hacer todo lo que Jesús ya declaró y dispuso para nosotros, porque sí es posible. Él vino al mundo a demostrar que sí era posible ser diferentes y que Él tenía un propósito con cada uno de nosotros. Y dijo, lo que tú estás viviendo y tu problema, yo ya lo viví, yo ya lo cargué, déjalo en mis manos y ahora empieza a hacer lo que yo quiero que tú hagas. O sea, que tienes un problema y no sabes cómo salir del problema, tranquilo. Yo ya cargué eso en la cruz, yo ya me lo llevé, yo estoy al tanto de eso. Por ahora, trata de caminar ligero. No te afanes por lo que ha de venir, ni por lo que tienes que comer, ni dónde vas a vestir. No te afanes por eso, porque yo voy a suplir día a día lo que tú necesitas. ¿Sí me va a entender? ¿De qué piensas? Todo muy claro. Sí, que es claro. No, pues es que yo considero que todo tiene una razón de ser, ¿cierto? Como decía Oriel, a veces uno se pone a mirar algo o a estudiar algo. Por ejemplo, yo ahorita que estoy leyendo Génesis en, con Juan, eh, hay muchas cosas que uno antes como que le parecían insignificantes, como que wow, o sea, pues sí, normal. Pero cuando uno se pone como a estudiarlo, a leerlo con cuidado, a hablarlo con otra persona, a también investigar y ver, es donde uno se da cuenta de verdaderamente la importancia de las cosas. Y en este caso, uno nunca se ha puesto como a pensar o a mirar en la túnica de Jesús, ¿sí? Como tantas cosas. Y desde ahí uno ve que ya, o sea, que todo ya está como tan planeado y todos ya lo conocen tan bien, que hasta en eso tan insignificante que se pueda ver, ya tiene un plan y un propósito, ¿sí? Entonces desde ahí también vemos que todo lo que ha sido creado por Dios ha tenido un plan y un propósito, solo que nosotros a veces no somos de detallar los pequeños detalles, sino que todo lo pasamos por alto. Nos pasa algo y uno es como, ah, sí, normal. Hay algo que es un testimonio que contamos en Mistrato este fin de semana, y es que yo viajar a Mistrato hace algunas semanas con mi papá en moto, pero me enfermé y casi me desmayo y bueno, muchas cosas. Y a la final no viajamos en la moto. Y viajó mi papá con mi mamá, pero viajaron en el carro. Y en el camino hacia Mistrato hubo un accidente. Y mi papá de una dijo, hubiéramos ido Camila y yo. Y en esas cosas que uno dice, pues me enfermé, que embarrada, si iba a ir a hacer las cosas de Dios, porque me tengo que enfermar. Pero uno no ve que hay un trasfondo de que Dios lo está guardando a uno. Lo mismo pasó cuando me quebré la mano. Cuando me quebré la mano tuve que dejar de manejar y de conducir moto un tiempo, pero no vi que Dios me estaba guardando precisamente de eso de un accidente. Y así muchas cosas. Pero a veces no nos ponemos a detallar esos pequeños detalles que hacen que todo, o sea, que todo de Dios sea como tan perfecto. Entonces, básicamente es eso, que empecemos a detallar los pequeños detalles. Detallar los pequeños detalles. Yo quiero decir algo. Ay, Ya, no, como para terminar, Uriel. pues no lo termino lo que yo voy a decir. Creo yo, no sé si me corrige Juan David o algo así, no sé. Yo lo tomo así, que como tal lo especial no era la túnica, lo especial era quién la llevaba, quién la portaba. Pero sí también era la túnica y tenía algo especial la túnica porque mira que era la, o sea, era, o sea, construida como en una sola pieza. No era como de pronto las otras que tenían más, o Nosotros no, sea, todas nuestras ropas tienen diferentes costuras. costuras, Esa ¿sí? no, Esa esa solo era, tenía ajá, Ok, una ok, costura. entiendo. Pero pues sí le entiendo lo que usted dice, de por sí era Jesús el que la cargaba. ajá, Pero de igual manera hay una, ¿cómo se dice? Un simbolismo en eso. entre la túnica y la costura de la túnica de Jesús y Jesús.
Porque cuando hablamos de eso, hay una, Cuando lo que dice que decía es una única, él es. lo que decía el autor, era una túnica con una costura ininterrumpida, ¿sí? O sea, que nunca se había interrumpido el hecho de esa costura. Desde el principio se hizo hasta el final y irrumpió esa costura, ¿cierto? Lo que hace Jesús. Jesús tiene una vida íntegra, pura, santa, en el cual no hay una interrupción de lo que Él es. No hay un corte, no hay un hueco, no hay una Un resquicio. variante, ¿sí? Él es único, ¿sí? Él es majestuoso, Él es santo, Él es puro, Él es tal cual perfecto. ¿Sí puedo entender? Entonces se hace el simbolismo entre lo que era la túnica de Jesús y la túnica espiritual que Él deposita sobre nosotros. O sea, es como que cada detalle de lo que él cargaba también tenía un simbolismo a nivel Tenía espiritual. su peso. O sea, lo tomo básicamente, por ejemplo, como nosotros pues no me quiero comparar con la túnica porque pues no, pero pues sí vendríamos siendo la túnica y nosotros sin Jesús solamente pues seríamos una túnica que está por corregirse y pues si dejamos entrar a Jesús vendríamos siendo pues utilizables, vendríamos siendo también interrumpibles por decirlo así, ¿no? Pues ya no sé si me haga entender. Sí, Sí, exacto. O sea, sin Jesús podemos ser una túnica, pero sí interrumpida, pues. O sea, una túnica, ininterrumpida. no, interrumpida. Sin Jesús, Ah, ok, sí. interrumpida. Sí, Sí, o sí. sea, una túnica que tiene varios cortes. Pararon aquí, empezaron acá otro pedazo, pararon acá, ¿sí van a entender? Lo que pasa con los estos. Usted ve siempre los cortes, ¿no? De cada pieza de las ropas que usamos. Eso mismo pasa con las vestiduras en ese entonces. Y por eso tampoco las rasgan, porque pues era una túnica que poco se Era veía, bonita. ¿sí? Poco se ve en ese tipo Pocos de... senos no se veía. Exacto, ¿sí? Entonces eso cuando lo hacen, por eso dicen, no, pues echemos suertes, no la rompamos, porque tocaría romperla, no la podemos separar por partes, Claro, claro. ¿sí entender? Entonces, y eso es lo que hace Jesús por nosotros, cuando nosotros aceptamos el hecho de lo que hizo Jesús, y a lo que quiero llegar es, lo que hizo Jesús ya no lo podemos cambiar. Por más que nosotros digamos, no merezco el sacrificio de Jesús, ya pasó. Ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él ya se puso en nuestras ropas, o sea, Él ya se puso en nuestro lugar. Él ya nos perdonó. Ahora es que nosotros asumamos el hecho. Por ejemplo, el autor empieza diciendo, yo no podía, ya tenía una reservación en el restaurante, pero él no podía entrar si no se ponía un saco. El saco era prestado y aparte de eso era verde. O sea, no le combinaba, pero no importaba. O era la decisión de él quedarse afuera o entrar a cenar con su mujer. Ahora, Dios ya se puso nuestras ropas, Él ya se puso en nuestro lugar. Ahora la pregunta es, ¿y está en nuestra decisión ponernos las vestiduras de Jesús y empezar a caminar como tenemos que caminar? ¿Cuáles son las vestiduras de Jesús? Pues miremos, ¿cuáles son? ¿Qué podemos resaltar de Jesús? Piénsenlo, que Él es asombroso, pero pensemos algo de su carácter, la humildad, el gozo, la pasividad, la ciencia, ¿sí? Todas estas cosas que caracterizan a Jesús como ser humano, como hombre. Pues que nosotros empecemos a actuar de esa misma manera, que Él nos enseñó a actuar de esa manera. Él ya nos enseñó, Él ya nos mostró el camino y cómo deberíamos de actuar. Porque sé que es bastante difícil tener paciencia. Hay una fila y no, ay, pero ¿por qué? Ay, pero mire, ahí está esa, hay tres cajeras y ninguna camina y ninguna pasa. Llevo acá media hora y eso no avanza, ¿sí? Uno se impacienta, pero ¿qué tal si empezamos a recordar en esos aspectos? Así como estamos hablando con Dios en todo y hemos hablado pues de todo este tipo de cosas, pues ahorita ¿qué tal si ponemos en práctica, bueno, Dios qué haría en mi posición en este momento? Si Jesús estuviera en el cine y acá estuviera en esta fila, ¿él qué estaría haciendo en este momento? Estoy seguro que él lo estaría disfrutando, tranquilo, mirando todo, relajado. Si alguien le puede hablar, le habla. Sí. Ahí, disfrutando del proceso, del tiempo, del espacio, de las personas con las que está. ¿Qué tal si empezamos esta semana a poner en práctica algo y es, ¿qué haría Jesús en mi posición?
Jesús, ¿qué haría en esta posición en la que yo me encuentro? En esta posición en la que yo me desespero. En este momento de crisis, en este momento de enojo, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? ¿Qué tal si oramos para terminar? Listo. ¿Qué tal si le decimos a Dios, Padre, gracias? Gracias por un tiempo, gracias por este espacio que nos regalas, gracias porque eres tú con nosotros, gracias porque ya te has puesto en nuestro lugar, gracias porque nos has redimido, gracias porque nos perdonaste, gracias porque ya nos amaste, Señor. Ya no hay tiempo para rechazar lo que tú ya hiciste, porque ya lo hiciste, Señor. Este, ayúdanos, Señor, a tomar cartas en el asunto, acción, Señor, y que podamos nosotros, Señor, eh, recibir de tu amor, recibir ese acogimiento que tú nos das, permitirnos, Señor, cada día ser un poco más como tú nos lo enseñaste, como tú nos has mostrado la vida, como tú quieres que seamos, Señor, que seamos cada día más parecidos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que día a día podamos caminar en el proceso, Señor, recordando que tú ya borraste nuestro pecado, de que nuestro pecado ya no es el que nos domina, sino que nosotros mandamos en nuestra vida y hemos decidido cambiar y ser diferentes. Que si mentíamos, ahora hablamos verdad. Que si éramos orgullosos, pues ahora somos humildes, ahora somos serviciales. Señor, que si antes éramos impacientes, pues ahora yo practico la paciencia, la pasividad, la bondad. Señor, que si antes no me importaba la gente, pues ahorita yo empiezo a practicar la empatía, papá, con las personas. Padre, ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a ti. A, Señor, a tomar tu sacrificio, Señor, reconocer, Señor, que hemos cometido un error, pero dejar eso de lado y empezar a hacer las cosas diferentes. Señor, que seas tú ayudándonos día a día, Señor, a reconocer tu sacrificio como un sacrificio vivo y hacerlo vivo y eficaz en nuestra vida, Señor, de que lo que tú hiciste no fue en vano y que ha tenido un gran efecto y lo tomamos con harta responsabilidad para que nuestra vida cambie y aún así permitir que otras vidas cambien, Señor. Padre, toma el control de los muchachos, toma el control de todas las personas que se conectan, de todos los que ven esto, Señor. Llénanos de ti. Día a día ayúdanos a aprender mucho más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Vale? Los quiero mucho. Cuídense mucho.